La aparente intencionalidad en la vida es de esas ideas que cuando la conocemos la vemos en todas partes y es imposible dejar de hacerlo. De esas ideas como la sincronicidad, la idea de hechos aparentemente desconectados que terminan coincidiendo en momentos demasiado perfectos, con una persona, con un lugar, o los arquetipos, esa idea que vemos representada en las personas de nuestros círculos alrededor, en los personajes que leemos, que nos inspiran, en los personajes de la vida real, haciendo cambios que van a tener repercusiones en toda la historia. La aparente intencionalidad en la vida nos habla de esos hechos, a veces muy pequeños, a veces demasiado imprevistos, en momentos a veces distantes, como en la infancia o durante el colegio o la universidad, que a la larga vemos cómo termina repercutiendo en nuestra actualidad, en nuestro presente, de una forma demasiado lógica y demasiado secuencial, como si que hubiera estado siendo escrito por un autor en algún lugar. Desde esta idea de Schopenhauer citada por Joseph Campbell, he reflexionado en mucho de los hechos tan profundizados en el 2024, que fue un año de mucho emprendimiento, de mucha formación, como por ejemplo el profesorado de yoga en Banadurga Ashram, esa fundación con la que empecé mis primeras clases de yoga hace 10 años cuando estaba en el colegio, pasando por otra parte, el café de acá en Envigado, y veo personas en un mat haciendo una serie de posturas y me generó una curiosidad de empezar a practicar eso y 10 años después estoy yendo a estos lugares ya como profesor a compartir eso que en algún momento recibí, perfeccionando, conectando con esos momentos aparentemente aislados que terminan siendo tan conectados. Y en el año pasado, en esa formación, en febrero, aparece una maestra que profundizó demasiado esta idea en mí con su arte, esta artista, Manuela Mejía, la gran cantante de mantras de Colombia y de muchos lugares a los que hace retiros como Bali, en fin. Y en ese kirtan privado, las devociones y las conexiones más profundas con la divinidad fue ahí en ese momento, invocando con los mantras, que son estas invocaciones a Durga, a Ganesha, a Shiva, y las cualidades que representan en nuestras vidas, como la superación, la imposición sobre los obstáculos o la conexión con la naturaleza. Y ese es un patrón que aparece repetidamente en el año a medida que aparece Mistérica, a medida que surge Mistérica como emprendimiento, con la mercancía que da mucha satisfacción a todas las personas apoyándonos, generando impacto social y ambiental, con las madres cabezas de hogar que las elaboran, el material 98% reciclado, alumbrando ese animal de poder en el cuarto de las personas en la oscuridad, dando luz a esos nuevos proyectos, los eventos en los que hemos estado, el más grande, el Origen Fest, con mi astral, la gran astróloga que nos ha descrito todos los eventos que vienen en este 2025, y otra vez con la Manuela Mejía, esta artista, no solamente con estos mantras en sánscrito que, como mencionábamos, sobre todo conectando con el yoga, hablan de esas deidades, sino de otras tradiciones también, por ejemplo, tradición hebrea, judía, tradición amazónica, indígena, colombiana, y termina todo eso enlazándose con esa verdad del Rig Veda, uno de los Vedas ancestrales de India, cuando nos dice que la verdad es una, los sabios la llaman por muchos nombres. Entonces esa ceremonia final de año, en noviembre, donde coincidimos tantas personas con las que hemos compartido, tanto personalmente como profesionalmente, en los eventos de Atman, en los Kirtan, a través de también de pautas para nuestra mercancía de Mistérica, Runa, por ejemplo, que fue invitado, Goku, que fue artista invitado también. Esa ceremonia tan increíble del Teatro Pablo Tobón Uribe, donde coincidimos tantas personas conectadas con el yoga. Obviamente está Cristina Mejía, que ha sido la facilitadora de este espacio, de Vanadurga, de Atman. Con toda esa naturaleza presencial, real, árboles adornando el espacio y no solamente adornando, sino intencionando árboles traídos de la reserva Manacay, donde están creando esa preservación, esa sostenibilidad. No solamente es como ese arte tan linda, esa música tan linda, sino que de verdad vemos como hay un impacto real. Y al escuchar esos últimos episodios del podcast del Árbol de la Vida, el mismo título del álbum, en cada uno de esos episodios nos va contando la historia
detrás de cómo llega esa canción, de cómo llega ese mantra, cuál es el propósito desde los dolores con la muerte del padre, también las vocaciones a través del yoga, a través del kirtan, también a través de las relaciones familiares, de pareja, de la maternidad y todo eso. Y terminamos el último episodio que se llama Un nuevo amanecer, inspirándonos a crear esos nuevos proyectos que estamos haciendo aquí en nuestras nuevas experiencias, en nuestras nuevas líneas de conocimiento, compartiéndolo de diferentes culturas, celta, nórdica, que es en parte de ahí que ha venido esa inspiración. Y ese último episodio está dedicado a la canción del álbum, el mantra, el Gayatri Mantra, que es un mantra de invocación del sol. Y de una me lleva a ese momento de inicio del año, en febrero, que fue donde lo escuché y se volvió automáticamente esos mantras que repiten automáticamente en tu cabeza de Om Bhurvua Swaha Tat Savitur Varenyam, invocándonos esa luz, ese sol que está dentro y que empezamos iluminando desde adentro hacia el exterior, haciéndonos cargo de nuestras emociones, de nuestros proyectos para empezar a tejer y co-crear. Y es incluso un mantra que ha sido llamado Maha Mantra, igual que el Hare Rama, Hare Krishna por Shivananda. Es un mantra demasiado poderoso. Entonces, en cada uno de esos momentos del año, en el Origen Fest, en la ceremonia, siempre estaba como marcando ese nuevo sol interior del mantra, repetido en mi mente, y cada uno de esos momentos escuchándolo en directo confirmaba muchísimo. Es como si que el momento hubiera quedado indeleble ahí marcado, tejiendo una intencionalidad en la vida. Ese concepto presentado de diferentes formas, Manuela lo presenta a través del podcast como esos hechos, por ejemplo, un viaje donde aparece un Swami y ese Swami le da un mensaje demasiado importante, como nos encontramos maestros y maestras que nos van dirigiendo poco a poco por cierto camino, hacia cierto retiro, hacia cierta clase, una nueva escuela, una nueva relación, un nuevo espacio, una nueva comunidad. Y cada uno de esos pequeños, aparentemente accidentes que son aislados, terminan tejiendo una narrativa demasiado perfecta. Entonces, esa idea de Schopenhauer, que leí citada por Joseph Campbell, el gran autor de El héroe de las mil caras, donde está modelado el viaje del héroe, que ha sido tan básico en las experiencias de Mistérica, en los conversatorios, acerca del significado de esas narraciones, desde Odiseo hasta Krishna, desde la Odisea hasta el Bhagavad Gita, también me lleva mucho a esos primeros pasos en algún momento muy marcados, desde la misma infancia, cuando de pequeño mi papá y mi mamá me llevaban a las películas de los superhéroes de Spider-Man, y ahora viéndolos desde este nivel tan inspiracional y mitológico de todo lo que representa simbólicamente detrás de ese relato, es demasiado conmovedor cómo nos habla esas historias que en algún momento vimos por allá y que pasó y quedó, termina de nuevo pasando ese hilo por los diferentes momentos, haciendo una guía de hacia dónde es que estamos dirigiéndonos, hacia qué es lo que está pasando. Y esta la leí fue en la versión de aniversario del héroe de las mil caras, que viene además de ese final tan conmovedor que es llorando cuando lo leo, cuando Joseph Campbell habla de que todo ese modelo del viaje del héroe, sus pasos, sus fases por las que nos lleva a través del libro, en esa última página del libro nos habla de que es eso lo que estamos viviendo en nuestras vidas y además viene con un epílogo de esta edición que es sacado de su diario, del diario personal de Joseph Campbell, más conmovedor todavía, más lágrimas me salen todavía con ese final, con ese epílogo, porque en esa página de su diario él está hablando a sus 26 años, que fue la edad el año pasado, hace un año, a la que me acerqué tanto y profundicé tanto en esos conocimientos. Él a sus 26 años está demasiado confundido con todo lo que estudió, lo que viajó, los diferentes proyectos académicos que realizó, que escribió y que hacía con toda esa información. Fue un momento de gran cuestionamiento y justo en esa misma edad es que llega esa información cuestionándome qué hacer con toda esa información, con todas estas culturas tan interesantes, celta, nórdica, greco-romana, esos héroes, esos dioses, esas diosas, Loki, Thor, Odiseo.
y también en todos estos personajes de hoy que están siguiendo ese mismo patrón porque el modelo es, como dice Joseph Campbell, atemporal. También sucede en Spider-Man, en El Rey León, esos relatos de la misma infancia hoy están cobrando un sentido demasiado grande que lleva ese mismo hilo. Ese mismo hilo es el hilo idéntico que pasa una vez, cada vez de nuevo por esos momentos, haciendo esta narrativa. Sobre todo en los lugares en los que aparecemos con estos conocimientos, en los que nos llegan. Porque cuando profundizamos en esa historia de Joseph Campbell y sus relaciones, por ejemplo, con Jiddu Krishnamurti, todos los dramas de Jiddu Krishnamurti que son explicados a mayor profundidad en otros videos, el drama de la Sociedad Teosófica, ese gran centro iniciático fundado por Elena Blavatsky, la canalizadora, con tanta profundidad, y se vuelve una pura idolatría hacia Jiddu Krishnamurti que él mismo como líder decide que no está más de acuerdo con eso que pasa en la Sociedad Teosófica y hace su propio camino, como cuando esos intereses que a veces sentimos que son muy raros y que exploramos por cuenta propia y encontramos una comunidad, encontramos personas que están interesadas en eso mismo y nos alegra demasiado porque pues sentimos que hay una comunidad, que hay otras personas interesadas, hasta que vemos como ciertos matices como los que encontré en Nueva Acrópolis, de esa homogeneidad o de esa rigidez en el pensamiento con la que no estamos tan de acuerdo. Y es difícil ese paso hacia afuera, como lo debió haber sido para Krishnamurti. Coincide mucho esa historia porque fue de la sociedad teosófica cuando Jiddu Krishnamurti rompe con ella, que de ahí se derivan diferentes corrientes como la de Nueva Acrópolis. Entonces fue esa misma información, fue esos mismos orígenes detrás que me di cuenta a medida que decidía si ese era el lugar para mí o no. Esos hechos que pasan en nuestras vidas, que se sienten también tan aislados, como si que fuéramos demasiado únicos y demasiado únicas en ese sufrimiento, realmente no es así. Realmente también está muy hilado con otras historias que vienen mucho tiempo atrás, cientos de años, incluso como es esa historia de Jiddu Krishnamurti, que gracias a que me di cuenta de esa separación que hubo en la sociedad teosófica, de la cual se deriva Nueva Acrópolis, es que yo mismo me di cuenta de que tomé confianza en ese paso de ir por el propio camino, también muy descrito por Joseph Campbell. Es uno de los pasos del viaje del héroe, que es ir por ese camino. Lo cita mucho desde la mitología artúrica, es una gran base del viaje del héroe, por muchos símbolos que hay, y uno de ellos es en esa búsqueda del grial, los caballeros deciden que lo más apropiado es que cada uno salga en búsqueda del grial en su propio camino, no salir como una banda en conjunto, sino que cada uno vaya por su propio camino y empiece el camino por el lugar que le sea más oscuro, o sea, en esos momentos de más dificultad, de que más sentimos que nos gusta mucho esta comunidad y sentimos que ya no estamos como tan felices ahí y es necesario otros caminos. Más ahí es que es necesario afrontar esa oscuridad, esa soledad, ese camino propio. Esas mismas historias se repercuten una y otra vez en nuestras vidas. Es demasiado perfecta esta idea de la aparente intencionalidad en la vida. Schopenhauer, desde que la propuso, fue en un texto demasiado breve y cada vez que me encuentro algún hecho, digo, es verdad, esa idea la reconocemos muy fácilmente. Asimismo, como la sincronicidad y los arquetipos son ideas demasiado conectadas y que cuando las permitimos, cuando nos abrimos por ella, decimos, sí, todo eso que se sintió tan aislado, tan novedoso, termina siendo demasiado perfecto. Son las reflexiones de hoy. Namah Shivaya.